Seguimos en Vamos las Chicas y ahora sí vamos a adentrarnos en lo que tiene que ver con lo que sucedió hoy a la mañana. Comenzó finalmente la primera audiencia en el caso Maradona, esta instancia judicial que va a intentar determinar qué fue lo que sucedió con Diego. Lo dijo mismo incluso en su alegato la Fiscalía. Comenzó diciendo esto, que se iba a intentar reconstruir qué es lo que pasó con Diego en las últimas semanas, en los últimos días, en las últimas horas, y de esta manera que sea la justicia quien se pueda expedir y pueda darle tanto a los familiares en primera instancia que están reclamando justicia, como a la sociedad en general que quiere saber, porque es un asunto de interés público, finalmente qué fue lo que sucedió con Diego Armando Maradona, si es una muerte por causa natural, como quienes están imputados en la causa señalan, o si efectivamente se trató, como sostienen cuerpo integrante de la familia, que cuenta con varios abogados en la defensa, pues son en defensas particulares, pero están encolumnados detrás de lo que plantea la Fiscalía, que se trató en principio de una mala praxis, porque señalaron que tantos médicos y tantos profesionales de la salud no pueden haberse todos sistemáticamente equivocados para que Diego haya tenido este final, y que detrás de toda esta cuestión se alberga un concepto mucho más escabroso y mucho más tremendo, que es el de un plan siniestro para terminar con la vida de Maradona. Bueno, esto es lo que plantea una parte, esto es lo que plantea la otra, y ahora será la justicia quien tenga que expedirse. Finalmente, les decía, hubo muchos intentos, desde presentar nulidades, cuestiones de que no estaban dadas las condiciones para que se inicie el juicio. Y en el medio de toda esta cuestión, bueno, hoy a la mañana, ahí estamos viendo lo que sucedía en los tribunales de San Isidro, comenzó la audiencia. Quiero decir algunos datos puntuales antes de pasar a saber el quién es quién, la placa con lo que tenemos acá preparadas en el programa para recordar quiénes son los imputados en esta instancia judicial, pero van a ser 7 de los 8 profesionales que estaban a cargo de y que debían cuidar de la salud de Diego Armando Maradona. El juicio está caratulado como homicidio simple con dolo eventual, lo que significa que la justicia va a tener que determinar si los acusados no habrían tenido la intención de matar a Maradona, pero en este cúmulo de negligencias o de cuestiones donde no procedieron bien, podrían haber sido conscientes que de proceder así, Diego podía terminar muerto, como efectivamente sucedió. Así que toda esta cuestión que va a determinarse en esta primera instancia, luego ya les anticipo lo que va a venir, va a ser apelado, y hasta que haya una sentencia firme nadie va a cumplir una condena efectiva, porque después de todo esto va a venir una apelación inmediata. Las penas previstas son entre 8 y 25 años. O sea que acá también sepan que hay muchos que se están jugando la libertad cuando esto quede firme, de sus propias vidas. O sea que no es escarcelable. No es escarcelable, no es viste, bueno, como lo que pasó con Elegante, prisión en suspenso, más o menos, bueno, no puedes pasar un semáforo en rojo. No, acá estamos hablando de la vida de una persona, y obviamente de parte de la familia quieren que la pena sea la más dura posible, e incluso que se cite luego de esta instancia judicial en un próximo proceso penal directamente a la figura de Matías Morla, que ahora nos vamos a meter con todo eso. Pero te decía que teníamos unas placas para poder repasar el quién es quién y quiénes son los que están yendo al banquillo de los acusados. Así que vamos a empezar a repasarlas, porque les decía, son 7 de los 8 profesionales, porque luego la que era su enfermera va a tener aparte un juicio que va a comenzar una vez que termine esta instancia judicial, y será el juicio por jurado, que eso será un concepto aparte. Vamos a empezar a repasarlos. Todos y cada uno de ellos estuvieron, por supuesto, presentes en esta audiencia, cada uno con su respectivo abogado patrocinante. Fue como muy interesante escucharlos a los abogados de la familia, porque habló, por ejemplo, Baudry, habló Burlando, pero también a los abogados de la defensa, porque ahí ya uno empieza a ver para dónde van a perfilar cada uno de estos casos. Veamos, el primer imputado es el principal imputado de la causa, porque para los fiscales era el médico de cabecera. Ahí hay una cuestión que ahora la vamos a analizar. También fue uno de los que firmó la externación de Diego de la Clínica Olivos. ¿Y por qué es importante? Porque todo el proceso judicial, lo dijo la propia Fiscalía hoy, va a intentar reconstruir qué pasó desde la externación de la clínica hasta el día que fallece. Entonces, este punto que acá se señala es desde donde va a empezar a contar
Por supuesto, si se presenta una historia clínica donde a Diego Maradona en el año 2000 le dio el episodio en Punta del Este, va a ser tenido en cuenta. Pero en realidad lo que se va a intentar reconstruir es desde la externación de la Clínica Olivos hasta que fallece. Después tenemos, pues si podemos volver a la plaquita anterior, que también estaba la doctora Kosachov. Ahí está. La doctora Agustina Kosachov, la psiquiatra que se encargaba de prescribir la medicación y que también firmó la externación de Diego de la Clínica Olivos. También está acusada de hacer un certificado de aptitud mental sin ir a visitarlo y esto también fue mencionado hoy por los fiscales. Pasamos a la siguiente placa. Y tenemos al licenciado Carlos Díaz, que es psicólogo y es considerado por los fiscales uno de los integrantes del equipo médico tratante. Esto es muy importante de marcar porque tanto Leopoldo Luque como Agustina Kosachov como el licenciado Carlos Díaz, ellos tres son como lo principal, es el cuerpo médico tratante y de ellos se desplegaba después todo el resto de los profesionales. Eso es lo que plantean los fiscales y lo que plantea la familia. Les voy a contar lo que plantean del lado de quienes están defendiendo, porque ellos dicen que no es así. Después está el doctor Pedro Di Spagna, él es médico clínico y contratado para la internación domiciliaria. Seguimos con la siguiente placa. Para conocer, como les decía, a todos los imputados de la causa Maradona, está la doctora Nancy Forlini, ella es médica y estaba a cargo de la gerencia de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical, que era la prepaga que, digamos, tenía contratada a Diego Maradona, y era la coordinadora justamente de la prepaga para lo que tenía que ver con el concepto de la internación domiciliaria. También está Mariano Perroni, que hoy también lo han mencionado y lo han nombrado, que él es coordinador de enfermeros de la empresa Medidom, porque ahí medio como que se quieren empezar a deslindar las aguas. No, esto le correspondía a Medidom, que eran los enfermeros domiciliarios. No, esto era de Swiss Medical. Bueno, también van a empezar a cada uno a tirar, ¿no? A ayudarse a sí mismo y tirar la responsabilidad sobre otras personas. En la siguiente placa vamos a ver que está Ricardo Almirón, él es enfermero y cuidaba a Diego durante el turno noche y madrugada. Y Diana Gisela Madrid, que ella es enfermera y cuidaba a Diego durante el turno mañana y tarde y tendrá un juicio por jurados, que era lo que yo les comentaba, una vez finalizada esta instancia. Ahora bien, vamos a empezar a contar todo lo que sucedió prácticamente desde minutos pasadas las 11 de la mañana, que es cuando comenzó la audiencia. Como les dije al principio del programa, esto puede ser visto desde ustedes, desde sus casas, también para todos los periodistas que quieran ir siguiendo el paso a paso, porque está siendo transmitido en un link vía YouTube y es de acceso gratuito, no es que tenés que estar registrado ni que tenés que estar logueado con algún código o algo especial, sino que está al acceso total de la ciudadanía, por eso es un juicio oral y público. Obviamente la llegada fue caótica, como se esperaba, porque obviamente se empezaban a ver las caras, una parte contra la otra, los familiares que están cursando un duelo que no terminan de poder cerrar ni elaborar porque toda esta instancia está abierta, y quienes están siendo acusados porque obviamente también tienen, además de la mirada de la familia, una suerte de condena social, porque Diego Armando Maradona es una figura pública y muy querida. Veamos la llegada de Verónica Ojeda y el cruce que tiene con Agustina Kosachov. Bueno, les dije que estaban todos los ánimos, ¿no? Todo muy, muy sensible, muy a flor de piel, y obviamente da espacio para que verse las caras, bueno, puedan pasar este tipo de cuestiones. Ahora sí les voy a empezar a contar lo que sucedió en la audiencia. Los fiscales leen todo, una suerte de resumen de lo que fueron todo el proceso de investigación y que avala y justifica que las personas que están imputadas estén en el lugar que le corresponde en este momento de asumir el juicio. Entonces el rol de los fiscales fue leer toda la investigación y todo, de alguna manera, lo que ellos lograron reconstruir y que se va a ir probando a lo largo de las distintas audiencias. Después le empezaron a dar la palabra a los abogados que representan a distintos miembros de la familia. De hecho, estaba, por ejemplo, porque uno piensa en la familia, instantáneamente piensa en los hijos. No, pero también había un abogado, por ejemplo, patrocinante, que va a estar a cargo de 3 de las hermanas de Diego Maradona. Entonces, digo, también había otros miembros de la familia que se encolumnaron detrás de esta causa. Que no significa que sea la totalidad de los hermanos de Maradona, pero que había 3 hermanas que, por ejemplo, se presentaron con un abogado como damnificadas por todo esto que pasó. Cuando habla Baudry, arranca a hablar y empieza a contar
palabras más, palabras menos, lo mismo que contó aquí en el programa, y donde apunta a la figura de Matías Morla. Y pide que una vez que finalice esta instancia judicial, sea considerado la posibilidad de abrir una instancia para poder juzgar o para que la justicia pueda determinar el rol y la participación de Matías Morla. Y pide que cada vez que los testigos o que cada persona que se presente en el estrado a dar su testimonio y que nombre a Matías Morla, que la justicia como que vaya haciendo como un punteo aparte. Bueno, el magistrado le indicó que eso es factible, pero que lo tiene que como que pedir por escrito, que no puede quedar ahí por palabras, sino que tiene que hacer como el pedido formal, que cada vez que se lo mencione a Matías Morla, él nombró a Matías Morla, a Pomargo, digo, Vanessa como Morla. Todo el equipo que rodeaba a Morla. Pero a Vanessa. Porque yo siento que cuando vino acá, se lo tuvimos que preguntar. No empezó a hablar de Morla de una, Baudry. En cambio, hoy, ese nombre tuvo un protagonismo que tiene sentido, Sí. pero que cuando Baudry vino acá al piso, como que te dijo, bueno, si eso es otro, va a ser otra cosa, esto es responsabilidad médica. Entonces yo pensé, hoy me sorprendí cuando escuché tanto énfasis. La teoría... Porque arrancó, lo primero que nombró fue lo primero. La teoría de Mario es que si bien primero el cuerpo médico, quienes estaban con Maradona en estos últimos días son responsables, hay un cuerpo por arriba, administrativo, que daba órdenes, que administraba. Esos médicos y respondían a... Y que les pagaba. ¿Quién les pagaba el sueldo también a ellos? A Trimarchi. Hay un montón de otras figuras que él quiere, Mario, que en una segunda instancia, primero es este juicio, y a partir de las declaraciones que van a haber, porque el juicio se va a extender hasta mediados de año, ahí se va a abrir otra causa, él cree, y se lo va a juzgar a Matías Morla y a toda la comitiva que administraba la agenda de Maradona e impedía, es lo que dice Baudry, que sus hijos puedan verlo a Diego. Fíjense este detalle de lo que ustedes están mencionando. Luego, después de Baudry comienza a hablar Fernando Burlando, que ahora lo vamos a ver. Pero cuando terminan de hablar todos los abogados por parte de quienes están pidiendo y reclamando justicia, empiezan a hablar los abogados de los imputados. Y fíjense que el abogado del licenciado Carlos Díaz, que es el psicólogo, dice, bueno, para demostrar un plan, o sea, ya se empieza a hablar de esto de, ok, no fue solo que una mala praxis o la negligencia médica, sino que esto de la idea que sobrevuela de un plan macabro para acabar con la vida de Maradona. Dicen, fíjense que esas personas, si se hubieran querido de alguna manera poner de acuerdo para terminar con la vida de Maradona, tendrían que tener como una motivación, una causa. O sea, ¿qué te lleva a vos a asociarte con otras personas para terminar con la vida de alguien? Dice, y de hecho mi defendido, plantea el propio abogado, no los conocía de antes, nunca había tenido trato, no es que previamente, y sino que se conocieron simplemente atendiendo a Maradona. Dice, lo único que tenían en común, y lo dice el propio abogado del psicólogo, es que había sido contratado por Matías Morla. ¿Y sí? Entonces a mí me sorprendió, porque el propio abogado le está intentando defender, trae a Morla a colación. Bueno, pero no es casual eso. Respondían a Morla. Ahí está buscando un hilo conductor, si no nos explica que claro, que lo mencionen. Yo creí que toda esta gente ya estaba como más o menos... Esto es hablada. Claro, prejuzgué, evidentemente. Ya se habían puesto de acuerdo de defendámonos entre nosotros, que cada uno saque la mejor defensa posible, pero desliguémoslo a Morla. No, el propio abogado hoy lo trajo a colación. Es un detalle no menor el que vos decís, porque ahora cada uno va a defender sus intereses, y en este caso hay muchas personas y testigos, hay más de 100 testigos, contó también Mario, que van a estar dando su declaración en este juicio, que lo mencionan a Morla de alguna manera, quien les daba funciones y también quienes les pagaba, porque precisamente, como vos decís, ¿quién lo contacta a este psicólogo? Claro. Que dice, Matías Morla, muy reconocido, especialista en adicciones, lo cuenta el propio abogado. Ahí ya está, hay un dato ahí. Y lo contrata Morla. Y él, aparte, fíjate que dice, lo único que tenían en común es que los contrató Morla. O sea, que da a entender que no solamente a su defendido, sino que estaban todos contratados por Morla. O sea, como que en una misma frase los mete a todos en una misma bolsa. A todos, claro. Pero eso no puede ser una estrategia para también decir, bueno, hay un plan más grande, no es solo... No soy yo aisladamente el responsable de esto. No es mi negligencia médica. ¿Hay otra cosa más grande? ¿Eso no los puede ayudar a que las penas sean menores? Si hubiera
algo más grande arriba. Pasa que de alguna manera, entonces al final, la querella y la defensa estarían señalando lo mismo. Todos al final respondían a Morla. Morla tuvo una intención espuria con Maradona. Digo, como que sería como increíble que todos se terminaran poniendo de acuerdo en lo mismo. Pero en eso es lo que marco. En este caso, lo que vos decís, Vicky, todos tienen responsabilidad, pero lo que ellos quieren mostrar, para mí en este caso el psicólogo o la defensa del psicólogo, es que ellos dependían de un superior. Respondían a. Claro, y que en este caso el que mayor responsabilidad tiene, que también la familia. Recuerden que Dalma salió a hablar y siempre mencionó quiénes le manejaban la agenda a Maradona. Matías Morla era su manager, le manejaba no solo los intereses económicos, le manejaba el día a día de todo lo que hacía Maradona. Estaba con él. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que quiere hacer ahora la familia es ir primero por los médicos, porque fue así. Ellos querían que estén también juzgados ahora Matías Morla y el grupo, pero sienten que hubo algunas negligencias también de la justicia y que eso va a pasar en un segundo paso. Y también a ver qué pasa con esta primera resolución y luego a partir de ahí avanzar. Les decía que también habló Fernando Burlando y ni bien comienza a hablar, dice: Diego Maradona fue asesinado. Lo vemos. Estamos con que Diego Armando Maradona había sido asesinado el 25 de noviembre del 2020 en la vivienda Cita, en lote 45 del barrio San Andrés de la localidad de Benavides, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Fue asesinado y para esa tarea alguien que todavía se oculta en las sombras, convocó a un equipo de profesionales de la salud para matarlo de una manera silenciosa pero igualmente cruel. La desidia, el desinterés, la locura, las acciones demenciales, premeditadas, alevosas y a sangre fría estuvieron presentes en este hecho. Un plan inhumano de resultado eficaz que a partir de los numerosos elementos que obran en la causa y con que cuenta la justicia podemos afirmar que se inició el 11 de noviembre del año 2020 hasta su punto cúlmine el 25 de noviembre de ese mismo año, al menos por los imputados traídos a esta audiencia de debate. Ese día, excelentísimo tribunal, se concretó lo que había sido planeado como un crimen perfecto, que desbordó en obscenidades, producto de una voluntad deliberada de asesinar a Diego Armando Maradona. ¿Cómo calificar si no lo ocurrido, lo que ha relatado el Ministerio Público Fiscal y lo que les voy a relatar en este momento? Se reprocha a los aquí imputados, Leopoldo Luciano Luque, Agustina Kosachov, Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, Mariano Ariel Perroni, Ricardo Omar Almirón y Pedro Pablo Dispagna, llevar a cabo diferentes tareas profesionales relacionadas con el tratamiento de rehabilitación clínica y control del paciente en su modalidad de internación domiciliaria de quien en vida era Diego Armando Maradona. Y esa modalidad de internación domiciliaria fue decidida en contra de todo sentido común y observancias médicas. Fue la clave para perpetrar el crimen que hoy motiva esta audiencia de debate. Porque esa modalidad de internación domiciliaria fue decidida, en principio, bajo engaño de la familia y, en segundo término, obviamente sin posibilidades de hacerlo, sin el consentimiento expreso del paciente, que en ningún momento expresó su voluntad respecto de no ser atendido en un instituto clínico, en un establecimiento médico, con los recursos y con los cuidados con que hubiese contado. Entonces, concluimos que la internación domiciliaria de Maradona fue a todas luces una manera de condenarlo a muerte. Fue depositado en esa casa, que ya seguramente durante la audiencia de debate podrán observar qué tipo de casa, de condiciones totalmente inapropiadas para la internación, rodeado de personas desconocidas, ajenas a su familia, con el único fin de conducirlo
al deterioro físico y psíquico inexorable. Ahí lo escuchábamos al doctor Fernando Burlando y voy a sumar una información de último momento que acabo de recibir y que tiene que ver justamente con la figura de Carlos Díaz, que recién hablábamos de la estrategia de su abogado, del psicólogo. Por supuesto, toda persona que está imputada en un proceso judicial, y ha habido más de un caso donde, incluso casos públicos o de resonancia mediática, que han elegido llamarse silencio y no prestar declaración, no hablar, y es un derecho que asiste a la persona que está sentada en el banquillo de los acusados y si no quiere hablar no va a dar declaración. Bueno, justamente esta es la información que me llega, que la postura y la estrategia, por lo menos ya sabemos de uno de ellos, que es Carlos Díaz, el psicólogo, no va a hablar y no va a declarar hasta que finalice el juicio. Bueno, lo asiste el derecho de no hacerlo, o sea, no es que está haciendo algo ilegal. Sí, tiene el derecho de también abstenerse. Es una postura. Exacto. Ahora es interesante porque van a haber contradicciones entre ellos también, por una cuestión que cada uno va a defender nada más ni nada menos que su libertad. Entonces, en estas contradicciones siento que se van a desprender otras causas que también siente la familia, que van a empezar a nombrar a personas que ellos todos los días frecuentaban y que no están siendo juzgados en este momento, porque la familia también acusa a fiscales que no pusieron a toda la gente que estaba con Maradona en los momentos de su muerte, como Matías Morla, como Vanessa Morla, como Trimarchi, el chofer. Hay muchas personas que ellos acusan que a Maradona le suministraban cuestiones y no atendían cuestiones cardíacas que lo llevaron a la muerte. Maradona se pudo haber muerto más adelante por cuestiones biológicas, pero la familia tiene la confirmación que esta muerte se pudo haber evitado. Seguro, es que definitivamente ellos están convencidos de esto que vos planteás y por eso es que llama la atención, y no a la vez, o sea, que haya elegido este momento tan estratégico, que horas previas, antes del comienzo del juicio, reaparezca Matías Morla. Da una entrevista y ahora tenemos dos recortes, porque lo hemos separado como en dos bloques. En el segundo que vamos a ver ya aparece una contradicción. Vos decías que esto va a empezar a aparecer y que les digo que va a ser como, va a ser todos los días encontrar la contradicción entre lo que declara uno y lo que declara otro, pero la contradicción acá es entre Luque y Morla, que uno pensaría que están alineados, por eso ahora le vamos a prestar especial atención. Pero primero, este primer recorte donde Matías Morla vuelve a apuntar contra Claudia Villafañe y contra Dalma y Janina. Lo vemos. Con las hermanas de Diego nunca se peleó. Jamás le dijo me robaron, jamás le dijo nada. Conmigo jamás me acusó ni de robo, ni de mentirle. Conmigo no tuvo una rispidez. Lo digo por todo aquel que fue acusado por Diego de robo. No era una persona complicada. Según una hija, tiene un video mío y un audio en el cual yo le pido un soborno para trabajar con el padre. Y yo le digo que por favor lo muestre el video y el audio que tiene, porque es mentira. Y sin embargo, a pesar de que lo negué 20 veces y que ella dice que tiene un audio, nunca lo exhibió. Públicamente se te hizo una mala fama, que la conocemos quizás porque ellas son las que hablan bastante de vos. Y primero yo trabajo. Yo tengo el estudio jurídico, soy abogado de la empresa Satuica, que es la dueña de los derechos. Yo no tengo mucho tiempo para estar contestando cada acusación. También a veces hay gente que es mejor tenerla de enemigo que de amigo, porque tampoco me interesa. Y también hay gente que es mejor que te critique que te halague. Sería gente, con determinadas personas es más preocupante que hablen bien de vos que hablen mal. Hay un tema que está vinculado a por qué este odio profundo, es muy sencillo. Diego toda su vida denunció a Villafañe por robo. Diego se murió pensando que la había robado. Diego se murió pensando que la había robado. Le allanó la casa a Villafañe. La denunció en la justicia penal económica, la denunció en la justicia criminal y correccional, la demandó por nulidad, la demandó por el robo de sus propiedades, de sus bienes. La acusó de no devolverle plata. Todo esto que estoy diciendo, Maradona lo dijo hasta el cansancio un montón de veces. ¿Y en qué quedaron esas causas? ¿Y quién hacía las denuncias? Yo. Sí. Después se murió Maradona, entonces, ¿qué me estoy? Comiendo el vuelto
de lo que Diego dijo que había que hacer. Pero por eso, en vez de agarrársela con Diego, se la agarran con vos. Con Diego tampoco tenían relación. Tremendo, ¿por qué? Y ahí lo veíamos a Matías Morla, que vuelve a insistir en este concepto donde, por un lado, que casi que no tenían relación, o sea, como que la relación estaba quebrada, según las palabras de Morla, entre la familia de Diego y el propio Maradona. Y por otro lado, bueno, este repaso de todas las causas que él le fue iniciando a Claudia Villafañe en la justicia. Pero ahora vamos a pasar al segundo recorte, donde de alguna manera adelanta cuál va a ser la estrategia de Leopoldo Luque, lo cual me llama la atención porque lo que piensa que va a hacer Luque, Matías Morla, lo que piensa que va a hacer Luque, y que lo dice acá en este recorte, se contradice con lo que hoy la propia abogada de Luque hizo en esta primera audiencia del juicio. Lo vemos. Hasta el último momento estuvo Luque. No, Luque para mí no estuvo hasta el último momento. Para mí, a partir de Olivos, cuando queda a cargo de la internación domiciliaria, Luque no estaba más a cargo. Esa es mi opinión. ¿Y quién estaba a cargo? La internación domiciliaria, que tenía un médico clínico, enfermeros y todo eso. Pero Luque no estaba desentendido de lo que era la salud. Bueno, él se va a defender diciendo que si vos, un hijo te dice, no sos más el médico de mi papá, y le da una internación domiciliaria en la cual hay un chat que no te pueden comunicar nada porque ya dejaste de trabajar, y hay un médico clínico, él se va a defender. Acá convengamos que no es un paseo en calecita en Walt Disney. Acá estás hablando que si te va mal con esto te van a dar 12 años de prisión. Este juicio va a ser muy bueno, porque acá, insisto, yo acá me puedo poner en la tele, puedo gritar, puedo decirte que me quisieron matar, y vos vas a un juicio y te dice, ¿te quisieron matar dónde? ¿A qué hora? El video, ¿usted qué dijo? ¿Usted por qué no fue? Tengo más de 20 años de abogado. Es muy difícil acreditar un plan criminal cuando lo hubo. Cuando no lo hubo es imposible. La opinión pública, cuando toca mucho un tema, la gente se piensa que porque la opinión pública habla, la justicia le va a dar la razón y salen a hacer una cacería de brujas. Ahí escuchábamos a Matías Morla referirse... Nosotras cuando están pasando el video, nosotros vamos comentando como la bioreacción de los youtubers. Sí, claro, exactamente. Donde él anticipaba que la estrategia de Luque iba a ser despegarse de este asunto, diciendo que él ya no era el médico de cabecera, porque como la propia familia, señala incluso una de las hijas, dijo que vos ya no sos más el médico de mi papá, entonces como que esa iba a ser su estrategia para desligarse. ¿Qué pasa? Hoy cuando arranca la audiencia, su abogada, uno podría decir, bueno, lo primero que va a decir es esto. Miren, en realidad yo pido la absolución. Todos al final de su alegato terminan diciendo yo pido la absolución de mi cliente. Es obvio. Dice, yo pido la absolución de mi cliente porque mi cliente no era el médico de cabecera y hacía, si se va a tomar desde la externación hasta que fallece, bueno, él estuvo hasta que estuvo internado. Una vez que la internación ya no estuvo más. Uno pensaría que va a decir eso, que fue lo mismo que acaba de decir Morla. No. Asumió que era el médico de Maradona. Lo reconoció la propia abogada y dijo, de hecho, desde la externación hasta que fallece Maradona, lo vio 4 veces. Entonces, si reconoce las 4 visitas y reconoce que seguía siendo el médico de Maradona, no es la estrategia que acaba de plantear Morla. Pero lo reconoce, Mer, porque hay pruebas de eso. Hay momentos donde él sale de donde estaba Maradona. De hecho, se cubrió. En ese momento yo me acuerdo que yo trabajaba para un noticiero y hacíamos guardia porque Maradona, cuando estuvo internado y cuando lo llevan a esta internación, primero en el hospital de Olivos y después en esta casa también, ahí se lo vio a Luque siempre, que él llegaba como rockstar, me acuerdo, con una moto y con un casco, parecía más famoso que otra cosa. Incluso él no lo operó en la operación que después sale al otro día en el diario Clarín, en la foto, de Clarín, diciendo que lo había operado. Entonces, no son creíbles. Eso me pasa a mí desde tantas pruebas que dejan muchas desprolijidades. Y de alguna manera... repito, contradicciones muy notorias en 24 horas. O sea, sale Morla ayer a decir la estrategia de Luque va a ser despegarse porque ya no era el médico. Su abogada arranca a hablar y dice era el médico y lo vio 4 veces desde la externación. O sea, es rarísimo. Estamos hablando por ahora solo de declaraciones, porque Baudry, acá cuando estuvo en el piso la semana pasada, nos anticipó que además vamos a conocer mucho material que también va a dar para muchísimo debate. Audio, fotos, videos, todo lo que tiene que ver con la autopsia. Por eso creo que esta postura de la defensora de Luque tiene que ver con que ella
accedió, como todos los abogados, a las pruebas que se recolectaron y que los fiscales a partir de esto acusan a primero el cuerpo médico de negligencia por lo pronto, de desidia y de dejar a una persona morirse o empujarla, porque también se va a ver que él agonizó 12 horas Maradona antes de morir. Nadie lo pudo controlar. Ellos dicen que fue algo súbito, ¿viste? Ahí es donde también entra, bueno, toda esta cuestión, donde por el lado de quienes están reclamando justicia, dicen que la agonía comienza hasta 8 días antes y que progresivamente se va poniendo cada vez peor, y ellos dicen fue algo súbito, le podría haber dado ahora, hace 2 días, dentro de 2 meses, bueno. Ahí es donde, insisto, a lo largo de todo este proceso va a ser, en definitiva, un cúmulo de contradicciones que las vamos a ir marcando aquí en el programa. Pero ahora sí, antes nos habías anticipado todo lo que tenía que ver con Lali, con esta visita a Gelatina, y si finalmente habló del episodio de Moldaski o no. ¿La quieren escuchar a Lali? Sí. Estuvo hace pocos minutos, acá la producción recién capturó el momento de Lali visitando Gelatina a su novio Pedro Rosenblatt. El hecho de olvidarte de tu humanidad. De hecho, cuando alguien comete un error, que esto es algo que vemos todo el tiempo en las redes, en los streamings, cuando alguien comete un error, esta cosa de la cancelación y ¿viste? Y como de señalar ese error que aparentemente el otro cometió, lo hacemos todos desde el yo virtual, como si todos no cometiéramos errores, como si no, viste que no estoy justificando los errores, ¿no? Estoy diciendo que cuando uno comete un error, ¿no? Y pide perdón, se tiene que preguntar a partir de esta época, ¿está pidiendo perdón mi yo virtual porque está sufriendo mi yo virtual ese ataque? ¿O estoy pidiendo perdón yo por algo que humanamente hice mal, ¿no? Entonces yo me hago esa pregunta todo el tiempo. ¿Yo qué clase de persona pública quiero ser? Pero sobre todo, ¿qué clase de persona quiero ser? Bueno, fuerte. Está hablando precisamente de Eyal Moldaski, muy sutil también, por arriba, pero tiene la misma postura que su novio, Pedro. que su pareja Pedro. Ella hasta duda, por eso a mí me dicen que ella estaba muy enojada. De hecho, Eyal la quiso contactar para pedirle perdón. Primero le mandó unos WhatsApp. Me dicen que hasta lo bloqueó de WhatsApp. Está muy enojada porque, como te digo, habló con muchos detalles totalmente desagradables y fue un bloque muy grande. Entonces acá Lali lo que quiere decir es que no le cree las disculpas a Eyal. No, y aparte que yo creo que lo hunde más todavía porque hasta entre comillas lo trata como de cobarde, como si le hubiera pedido una disculpa en relación al hate que tuvo y no una disculpa sentida, genuina. Cometió un Para error. mí, Entonces creo que esta opinión de Lali, que es claramente al hueso con Eyal, va a decirle en realidad No te creo. No te creo y sos muy mala persona. Para mí marca la diferencia, él fue obsceno, fue burdo y ella está siendo muy elegante en su respuesta. Como el novio. Sí, como la contracara, y por sobre todo ese final, ese remate que hace, donde dice, yo me planteo qué clase de persona quiero ser. Y ahí, sin decirle, lo tuyo fue de mala persona, lo dio tácito a ¿Y entender. qué clase de persona pública? Y yo creo que cuando dijo esto, habla también de lo que es la influencia. Vos con tus comportamientos, siendo un influencer, una persona pública, das el ejemplo, no das el ejemplo. Y me parece que bien que no haya salido a responder y a matarlo, como que Sí, porque incluso no hizo la gente por ella. hasta ella dice, pudiste haber tenido un error, porque todos podemos tener un error, como que no está tan enojada con el error, sino con el después. Con el después, es verdad, es verdad. Bueno, hasta aquí lo que tuvo que ver con la respuesta probablemente más esperada de las últimas semanas, que tuvo que ver con esta situación tan desagradable de la cual fue protagonista Lali y que generó el propio Eyal Moldaski. Hacemos un pequeño corte, ya volvemos que todavía tenemos un montón hasta las 16 aquí.